Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Un hombre solo necesita de poco para vivir, y ese poco lo necesita solo por poco tiempo. Esta es una frase magnánima, digna de ser atendida y comprendida tal como quiere que se la comprenda, pues es demasiado seria como para querer que se la admire como una expresión bella o como un giro atilado. Así es como se la profiere a veces, uno se la grita al que sufre, tal vez para consolarlo como de paso, tal vez también solo por decir alguna cosa. Uno se la dice a sí mismo, incluso en el día de la felicidad, pues el corazón de un hombre es engañoso y demasiado presto a tomar la magnanimidad en vano, y está orgulloso de necesitar poco, a la vez que requiere mucho. Uno se la dice a sí mismo en el día de la indigencia y se da prisa con el fin de acogerse a sí mismo en la meta con admiración, cuando ha llevado a cabo algo grandioso. Pero con ello no se ha favorecido a sí mismo ni ha favorecido a la frase. Solo se lo necesita por poco tiempo, pero así como suele ocurrir que el invierno recrudece cuando los días se alargan, así también siempre sucede que el invierno de la carencia y del infortunio hace que los días se alarguen, aun cuando el tiempo y la vida son breves. ¿Cuánto es ese poco que el hombre necesita? Esta pregunta no puede responderse apropiadamente de manera general, e incluso aquel que ha experimentado, sino el hecho de necesitar poco, al menos el tener que arreglársela con poco, ni siquiera él podría determinar qué es ese poco, pues así como el tiempo trae a menudo nuevo consuelo al afligido, nueva exoneración al abatido, nueva retribución al que perdió mucho, así también, aunque no deje de quitar, es solícito para con el sufriente. Raramente quita todo de una vez, sino que lo hace poco a poco, y así lo habitúa poco a poco a prescindir, hasta que observa con sorpresa que necesita menos de lo que otra consideraba como lo mínimo, como algo tan escaso que le horrorizaba pensar que podría necesitar tan poco, aunque no se expresara con toda claridad, pues en realidad el horror no consiste en necesitar solo un poco, y casi se exasperaba al imaginarse lo opuesto, a saber, tener que necesitarlo para poder seguir necesitándolo. Aunque no se comprendiera a sí mismo totalmente, puesto que la perfección no consistía precisamente en llegar a necesitar más. Pero, ¿cuánto es ese poco que el hombre necesita? Dejemos que la vida responda y que el discurso haga lo que hacen a veces la indigencia y los infortunios de la vida: despojar a un hombre de sus vestiduras, a fin de observar cuán poco necesita. Y tú, oyente mío, participa de ello según puedas o quieras participar, de acuerdo a tu situación particular, pues el discurso no ha de despertar espanto, dado que, por el contrario, está pensado para hallar un consuelo, y su intención no es defraudarte, como cuando el hielo y la nieve de la desesperación forman el engañoso torrente que hace que las caravanas desvíen su ruta, avancen por el desierto y se extravíen. No puede causarte espanto, dado que tú mismo lo has experimentado y has hallado consuelo, y si no lo has experimentado, aún así
El discurso solo puede causarte espanto si tu fortaleza se funda en la consideración de que ese tipo de cosas solo ocurren raramente. Pero, ¿quién es entonces el más menesteroso? ¿El que lo ha experimentado o el necio que, en su molicé y cobardía, no advierte que su consuelo es un fraude, que, cuando sobreviene la desdicha, sirve de poco que se trate de un hecho infrecuente? Así, pues, quítaselo. La riqueza y el poder y el señorío, el traicionero servilismo de los falsos amigos y la sumisión de los placeres al capricho del deseo y los triunfantes expresiones de la vanidad ante la adoradora admiración y la aduladora atención de las masas y toda la envidiada grandeza de su apariencia, lo ha perdido y se contenta con menos. Así como el mundo no puede reconocerlo debido a su enorme transformación, tampoco él puede reconocerse. Hasta tal punto se ha transformado que él, que tanto necesitaba, ahora necesita muchísimo menos. En realidad, comprender cómo esa transformación puede volverlo irreconocible para sí mismo es mucho más fácil y mucho más regocijante que comprender cómo aquella otra puede volverlo irreconocible a los ojos de los hombres. Pues no es una tontería aquello de que son las vestiduras las que vuelven irreconocible a un hombre, de modo que no se le conoce cuando está desvestido. Y no es lamentable que uno admire las vestiduras y no al hombre. Pero en una consideración más piadosa se ve con facilidad que ese hombre está cambiando de vestiduras y poniéndose el traje de gala, pues el traje de bodas terrenal es extremadamente diferente del celestial. Sin embargo, unos bienes escasos, austeramente administrados, son ya una gran ganancia. Así que despójalo de ello, no de la austeridad, sino de lo último que poseía. No padece la miseria, no se va hambriento a la cama. Pero ¿de dónde obtendrá lo requerido? Eso no lo sabe, ni por la noche, cuando el sueño lo aleja de las preocupaciones, ni por la mañana, cuando despierta a ellas. Sin embargo, lo consigue, ese poco que necesita para vivir. Søren Kierkegaard, discurso edificante. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Despojarnos de manera discursiva, de manera meramente reflexiva, adelantándonos a lo que nos pudiera suceder en la experiencia de nuestra vida, a lo que, sin ser una realidad, pudiera llegar a ser una inminente realidad en nuestra vida por el curso en el que nos vemos envueltos, aún sin quererlo, aún no deseándolo. Hacer este ejercicio como nos está guiando Søren Kierkegaard es importante. Es importante para robustecer el sentido de nuestra firmeza interior, de nuestro hombre interior, la verdad de nuestro hombre interior, la fortaleza de nuestro hombre interior, y saber que nosotros, despojándonos primero reflexivamente de todas las cosas, quedándonos en la desnudez de todas ellas, aunque poseyéndolas, teóricamente reflexionando, teóricamente conociéndonos, conociendo que no somos por lo que tenemos, que no somos por lo que vestimos,
como nuestra apariencia, que no somos lo que hemos adquirido a lo largo de la vida, que no necesitamos tanto de lo que tenemos, sino que un hombre necesita muy poco y eso poco lo necesita por poco tiempo. Hacer este ejercicio, aunque la realidad no nos impacte de esa forma, nos va poniendo en el lugar, en la brecha, en el espacio en el cual empiezan a florecer las virtudes, en el cual empiezan a hacerse fuertes los hábitos de virtud, en los cuales ejercitándose nosotros o nosotros ejercitando dichos actos, esos hábitos firmes y constantes que se denominan virtud, vamos saliendo así de la decadencia, de la tumultuosidad, del sufrimiento meramente pasivo, y si entramos en el sufrimiento que se corresponde con nuestra experiencia de vida, lo hacemos con la dignidad de unos hombres que en su interior están revestidos de una mayor dignidad. Y ese es el título de este discurso, es esa dignidad de la que el hombre creyente, el hombre que haciendo un recorrido interior, pasando de las cosas meramente materiales y externas, encuentra en Dios el mayor sentido, encuentra en Dios la fortaleza para vivir. Y así, con el título de este discurso, se expresa esta fortaleza y esta dignidad del hombre creyente. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Esta es una primera lectura de este discurso edificante de Søren Kierkegaard que continuaremos leyendo. Atentos, suscríbete a este canal y espero en Dios que escuchar repetidas veces este texto nos haga, ¿cuál es el título de este libro? Edificación, conjugándolo. El título de este libro es Discursos edificantes. Que este discurso edificante nos edifique.